Bueno, hoy vamos a empezar otro ejercicio. Va haciendo este. Aquí quiero hacer una pequeña, pues no aclaración, un pequeño comentario. Yo sé que muchas cosas de las que vemos aquí, y eso me pasó a mí al principio, podemos pensar que es más fácil resolverlas sin objetos. ¿Sí? Porque los ejercicios que estamos haciendo pues no son tan complicados como pudieran ser ya cuando se manejan más objetos. Entonces, no es solo resolver el problema, sino aplicar los conceptos de programación orientada a objetos. Entonces, se los digo porque también en este ejercicio, tal vez me pueden decir, no, pues es que lo que va a hacer, mejor hágalo sin objetos porque es más fácil. Y puede ser que sea más fácil en principio, pero ya cuando empieza a escalar la complejidad del problema, entonces es cuando nos podemos dar cuenta de las ventajas o beneficios de la programación orientada a objetos. Ahorita, con ejercicios así simples, tal vez no nos demos cuenta de eso, porque yo les decía, hay que entender los conceptos, pues tiene que ser con ejercicios sencillos y luego de repente los vamos escalando más complejidad. Pero obviamente cualquier ejercicio de los que hagamos aquí lo podemos resolver sin programación orientada a objetos, definitivamente. Pero la idea es que aprendamos cómo resolverlos orientados a objetos para que cuando nos enfrentemos a situaciones un poco más complicadas que manejen objetos, pues ya sepamos los conceptos, ¿verdad? Bueno, aquí nos pide que desarrollemos una aplicación para sumar y restar dos arreglos unidimensionales. Entonces voy a poner aquí un ejemplo de un arreglo unidimensional. Lo voy a representar de esta manera. A ver, este arreglo. Vamos a decirlo que, bueno, aquí. Este arreglo, de unos 6 elementos, ¿cuántos son ahí? Son 6, ¿verdad? Bueno, entonces voy a inventar datos, ¿sí? Aquí voy a ponerle datos, no sé, el 9, el 7, el 0, el 12, el 5 y el 6, ¿sí? Bueno, y aquí sabemos que tiene sus subíndices, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esos son los subíndices. Este es un arreglo, ¿sí? Y vamos a suponer que ese lo vamos a sumar con otro arreglo. ¿Qué se debe cumplir para que se puedan sumar dos arreglos? Que sean del mismo tamaño, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que esto los quiero sumar. Aquí les quiero poner un más. Y luego eso, pues me va a dar un igual aquí, ¿verdad? Un igual. Y voy a inventar otros números aquí. El menos 4, el 2, el 7, el 10, el 15 y el 3. Este es un arreglo, este es otro arreglo. ¿Qué resultado me va a dar? ¿Qué resultado me va a dar? Pues me va a dar, ¿cuánto es? ¿Cómo se suman dos arreglos? Se suman, primero, ya dijimos, deben ser del mismo tamaño. Si son de diferente tamaño, no se van a poder sumar. ¿Sí? Entonces, si son del mismo tamaño, sí son del mismo tamaño, ¿no? Bueno, ¿qué resultado me va a dar aquí? En esta posición. Un 5. Y luego acá, 9. Ahí se queda el 7. 22. Y luego, ¿qué? 20. Y 9. Es lo que andamos buscando. Y hice el comentario en un inicio porque pues esto lo podemos resolver más rápido sin usar objetos. Pero la idea es entender cómo ya hemos encapsulado varias cosas en una clase, el comportamiento de un empleado, hasta de un arreglo de empleados, bueno, en el proyecto, un arreglo de cuerpos a los que les tocó encapsulado. Entonces, no vean esto como que, es que este ejercicio con objetos se va a resolver más fácil o más rápido, no. Tal vez hasta nos vamos a tardar más, pero vamos a dejar una clase que podemos seguir, pues le podemos seguir agregando más cosas para que la clase sepa resolver problemas más complicados. Muy bien, entonces por eso
la idea es, lo voy a poner de esta forma. A ver, lo voy a poner aquí, así. Y luego, bueno, voy a poner de una vez, por cierto, en los diagramas, yo les he dicho que los diagramas deben tener las rayas, deben tener, o sea, como yo lo hago no es porque así me guste, es porque así son. Debe tener el rectángulo, las líneas del rectángulo, no debe tener letreros de que estos son los atributos, estos son los métodos, ahí no van comentarios. El diagrama es una documentación formal de la clase. Bueno, aquí este sería, me voy a poner otro, La idea es encapsular un arreglo y que ese arreglo sea capaz de sumar y restar. A ver, entonces voy a poner este aquí. Le voy a poner este acá. Y este acá. Y bueno, lo estoy poniendo como si fueran ya objetos. Ahí como que me pasé, ¿verdad? Aquí. Sale. Y acá. Bueno, este va a ser un objeto que tal vez yo le voy a poner como referencia el objeto 1. Y este va a ser el objeto 2. Y este va a ser el objeto 3. ¿Qué va a tener como atributo esa clase? Este no es un diagrama formal, estoy tratando de explicar qué es lo que va a contener cada objeto de la clase y luego ya hacemos el diagrama y ahí nos vamos a la codificación. Bueno, y estos tres deben tener aquí un método que sepa sumar y que sepa restar. Ahorita me dicen qué tipo de dato me va a regresar. Bueno, no lo copio porque tal vez le vamos a poner más cosas aquí. Es lo mismo que por ejemplo, el punto sabía sacar punto medio y sabía sacar la distancia entre dos puntos. Bueno, entonces, aquí la idea es que nosotros todavía no tenemos esta clase, es la que vamos ahorita a hacer el diagrama y luego ya lo vamos a codificar. Pero me estoy anticipando un poquito, ¿y por qué lo hice un poco más para arriba, no? Y esto, dejen traerlo para que no se salga de ahí. Así. Muy bien. ¿Qué es lo que va a contener como atributo? Ahora sí vamos a hacer el diagrama de la clase. Hice primero ejemplos de 3 objetos de esta clase que vamos a crear, pero ahora vamos a hacer el diagrama y sobre el diagrama empezamos la codificación. Entonces voy a tomar esto. Todo esto, ¿sí? Hasta ahí. Y lo voy a poner acá. Este va a ser el diagrama de nuestra clase. Bueno, la clase se va a llamar arreglo. Y va a tener como parámetros, perdón, como atributo un arreglo unidimensional. Entonces, esto lo voy a quitar. Ya para ponerlo formalmente. Y esta rayita como que va para acá. Bueno, lo voy a poner mejor ahí. Ahí. Y aquí. Bueno, va a tener como atributo, yo lo voy a poner en azul, un arreglo unidimensional. Entonces va a tener así, menos, le voy a llamar datos al arreglo. Y va a ser de tipo doble, pero va a ser un arreglo. Así. Esto está representado como ya el diagrama y acá yo lo estoy visualizando pues para darnos una idea de cómo va a estar. Los objetos de esta clase van a tener adentro un arreglo. Este arreglo, ¿cómo dije que se va a llamar? Se va a llamar datos. Este es el arreglo datos. En todos los casos se va a llamar datos.
Creo que este quedó. Vamos a ponerlo más para acá. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a esta clase? Aquí lo que me pide es que sume y reste dos arreglos. Luego le vamos a hacer algunas otras operaciones, pero de momento que sumen y resten. Y entonces aquí vamos a analizar qué es lo que va a hacer el método que suma. La idea es que sume este arreglo más este arreglo y me da otro arreglo. Entonces, ¿qué tipo de dato me va a regresar la suma? A ver, aquí se ve. Voy a sumar este arreglo con este arreglo y me va a dar otro arreglo. Entonces, ¿qué tipo de dato me va a regresar? Un arreglo. Un arreglo que así se llama, un objeto de la clase arreglo. Pero para que se sume, ¿cuántos arreglos intervienen en total en la suma? Pues son tres, ¿no? El primero, el segundo y el resultado. Bueno, lo voy a poner un poquito más para abajo. Esto. Ahí. Si yo pongo, por ejemplo, ya en el código, eso lo vamos a hacer luego en la aplicación, vamos a poner algo como arreglo 3 es igual a 1 punto suma y le vamos a pasar el arreglo 2 y así quedaría. Entonces le diríamos nosotros aquí, el arreglo 3 va a ser, voy a tomar el 1 y le voy a sumar el 2, o puedo tomar el 2 y le voy a sumar el 1. Y aquí se ven los tres objetos que intervienen en la suma. Ya sabemos que dentro del método, este objeto, si el 1 es el que mandó llamar el método, dentro del método, este es el objeto dis. Siempre el objeto que manda llamar el método, dentro del método se convierte en el objeto dis. Y luego, este es el parámetro que le vamos a poner aquí. Aquí le tenemos que poner que va a recibir otro objeto de la clase arreglo. Entonces, ¿eso cómo se pone en el diagrama? Un poquito diferente a como lo hacemos en el código. Se pone el nombre del parámetro, digamos una A, porque así empieza la clase con la A, y luego aquí le ponemos el tipo. Entonces, este método, ¿qué va a hacer? Lo va a mandar llamar siempre un objeto de arreglo, que es el dis. Y luego le va a llegar un parámetro que lo vamos a identificar como A. Acá en este caso, pues es el 2. Entonces, este viene siendo la A en el llamado este. Y luego, dentro del método, va a tener que formar otro arreglo. Y internamente no sabemos cómo se va a llamar en el método. Y ese arreglo es el que se va a regresar como resultado, que en la aplicación se llama 3. Este todavía no le ponemos nombre porque eso lo vamos a definir cuando hagamos el método que suma. Por eso todavía no le pongo aquí nombre. O tal vez aquí le ponga el nombre y ya lo tomo en el método. Digamos que este se va a llamar S de suma. ¿Sí? Este todavía no lo identificamos aquí, todavía no lo relacionamos, porque ese es el que vamos a crear dentro del método. Bueno, entonces la resta pues va a ser algo similar. Va a recibir como parámetro un arreglo y va a regresar como resultado un arreglo. Por eso no lo puse acá, ¿sí? Porque todavía nos faltaba eso. Entonces, dejen poner eso, lo voy a pasar para acá. Es que lo voy a poner, aquí lo voy a poner, bueno, así está bien. Y luego lo voy a pasar también para acá. Todos los, el hecho de que el objeto 2 no mande llamar el método suma no quiere decir que no lo sepa hacer. Nada más que pues, él en este momento actúa como un parámetro de la suma de 1, pero podríamos hacerlo al revés, 2 suma y le pasamos el. Y ya, pero el método suma siempre va a trabajar con dis, con a y con s. Entonces aquí nos falta ponerlo acá, ¿verdad? Muy bien, pues entonces vamos a empezar la codificación de nuestra clase arreglo. Vamos a tomar como referencia pues este diagrama. A ver, lo vamos a poner ahí. Y lo vamos a... Aquí, este va a ser nuestro diagrama. A ver ahí. Entonces, creamos una aplicación que se va a llamar aplicación arreglo. No, es PA 2024 10 15
Aplicación arreglo. Es como si, por ejemplo, este fuera un proyecto que yo les encargue. Y luego alguien dice, no, pues es que eso para qué le pongo objetos si yo lo puedo hacer sin objetos. Y me lo mandan así sin objetos y funciona perfectamente. Pero pues no se los voy a aceptar, ¿verdad? Tienen que aplicar lo que estamos viendo. Entonces, bueno, vamos a decirle aquí, nos olvidamos de la aplicación del momento y vamos a agregar ahora una clase. Agregamos la clase que se va a llamar array. Y va a tener como atributo un arreglo. Acuérdense que los atributos que son objetos, el arreglo en sí es un objeto. Los atributos que son objetos normalmente solo declaran la referencia como atributo y el constructor se encarga de crear los objetos en esa referencia. Igual podemos tener casos en los que yo creo el objeto porque así va a ser siempre y lo puedo crear desde que es un atributo, pero en lo general, todo lo que sean objetos se ponen la pura referencia, así como lo hace NetBeans, pone la pura referencia de los botones y de las etiquetas y hay un método que crea esos, y ese método lo llama el constructor. Entonces, la idea es la misma. Vamos a poner aquí private de tipo doble y va a ser un arreglo que se va a llamar datos. Así, no sabemos de qué tamaño, el constructor le va a dar el tamaño. Y también cuando son como en este caso es un arreglo, pues la inserción de código automática va a manejar el atributo como una sola variable. Y en nuestro caso no lo vamos a hacer así, porque lo vamos a hacer similar al JTable. Vamos a tener un método que me recibe un elemento para el arreglo datos y un método que me regresa un elemento del arreglo datos. Entonces vamos a manejar de manera individual los elementos y por eso no voy a usar inserción de código. Bueno, entonces voy a poner los constructores. Van a ser 3 constructores, ¿sí? El primero, normalmente el de default, siempre lo ponemos, se llama arreglo. Acuérdense que los constructores se llaman igual que la clase. Y luego, pues este no va a tener parámetros. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear ese arreglo datos. El arreglo aquí no está creado, nada más está la referencia. Aquí lo vamos a crear. Datos es igual. Y vamos a decir que por default nuestro arreglo va a tener 5 elementos. Este es un valor arbitrario. New doble, tamaño 5. ¿Sí? Tal vez este casi no lo vamos a usar, este constructor. Ahora, vamos a crear un constructor que me va a pedir cuántos elementos quiero que tenga el arreglo. Se va a recibir un entero. Un entero n, por ejemplo. Y el arreglo datos se va a crear de ese tamaño. N. El tercer constructor es más interesante porque, a ver, ¿qué es lo que contiene dentro el objeto de esa clase? Va a contener un arreglo de tipo doble que se llama datos. Bueno, el tercer constructor va a recibir un arreglo de tipo doble y la intención es copiar ese arreglo al arreglo datos. Entonces pondríamos public. Acuérdense que los constructores, igual que cualquier método, puede haber varios constructores siempre y cuando sus parámetros sean diferentes. Puede haber varios métodos con el mismo nombre siempre y cuando sus parámetros sean diferentes o su valor de retorno. Eso se le llama sobrecarga de métodos. Entonces aquí vamos a agregar un tercer constructor que va a recibir como parámetro un arreglo, pero no un objeto de la clase arreglo, sino un arreglo unidimensional. Bueno, entonces sería así, doble, corchetes para indicar que va a ser un arreglo, y yo le voy a llamar al arreglo que va a recibir. Ahí va a recibir un arreglo de tipo doble, y yo lo estoy identificando con la referencia D. Y entonces aquí la idea es que obtenemos, o bueno, sí, una copia de D en datos. Fíjense, ¿qué pasa si yo hago algo como esto?
no me va a marcar error. Y está más fácil, está como, está directo, ¿verdad? Aquí lo que yo le estoy diciendo es que el arreglo de trae una referencia. Esa referencia se la pasó tal vez la aplicación que mandó llamar o creó un objeto de esta clase y utilizó este constructor. Entonces, va a llegar la referencia de ese arreglo que está en la aplicación y se la vamos a pasar al arreglo datos que está dentro del objeto. Y en ese momento, aunque el arreglo datos sea, sea privado, en realidad le estamos dando acceso al arreglo datos. Fíjense. Vamos a hacer es que esto sí es importante entenderlo, porque eso no marca error y aparentemente pues está más directo que lo que vamos a hacer, que realmente lo que vamos a hacer. Miren, voy a poner aquí en la aplicación un arreglo de datos. Le voy a poner, no sé, calificaciones. Y ya voy a poner ya de una vez las calificaciones. Acuérdense que así se puede crear un arreglo de, ¿sí, no? O es más, vamos a crear este arreglo. No, está bien así. Voy a poner 4.5. Ah, no, están muy bajas, ¿verdad? 78.5 y luego a lo mejor un 100 y luego un 91.7. Voy a poner unos cuantos, unas 5 calificaciones. Luego un 70 apenas pasó y no sé, alguien que reprobó ni modo, un 45.9. Bueno, ahí estoy creando un arreglo calificaciones y voy a crear un objeto de la clase arreglo. Entonces le voy a decir, arreglo, no sé, notas es igual a new, arreglo. Aquí ya vamos a tener 3 constructores, ¿eh? El primero es sin parámetros, el segundo que me pide un arreglo de tipo doble y el tercero que me pide un entero. En este caso voy a usar el segundo porque le quiero pasar el arreglo que se llama calificaciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para poder observar esto, necesitamos que la clase arreglo nos muestre sus datos. O sea, yo, calificaciones, pues aquí la estoy viendo, pero ¿cómo quedaron esos datos dentro del objeto notas? El objeto notas es como ¿verdad? Como cualquiera de estos. Ahora, más que en lugar de uno, pues es notas. Y ya, aparentemente le pasamos toda esta información a través del constructor y el constructor lo único que hizo fue el arreglo que se llama calificaciones, lo tomó como D y se lo pasó a datos. Muy bien, vamos a poner aquí en nuestra clase de arreglo el método toString para que nos muestre los elementos del arreglo. A ver, entonces le vamos a decir public string toString. Acuérdense que la firma esa no la podemos cambiar. Para que funcione en los contextos en donde el toString funciona, tenemos que hacerlo de esta manera. Aquí debe aparecer el override. Ahí está el override. Bueno, entonces voy a declarar una cadena y va a empezar con nada. Así. Y luego voy a recorrer todo el arreglo datos. Estamos dentro de la clase. Yo a veces no lo menciono y puede causar confusión. Una cosa es cuando estamos dentro de la clase, ahí estamos como dentro de cualquier objeto y el objeto actual lo conocemos como dis. Y cuando estamos fuera de la clase, pues ya no tenemos acceso a nada de la clase, ¿verdad? Más que lo público. Normalmente son los métodos. Bueno, entonces aquí voy a recorrer el arreglo datos, porque es el que está dentro de la clase, por int i igual 0 y luego i menor que datos.len y luego i más más. Y a la cadena le vamos a agregar la palabra datos, abro un corchete, le voy a agregar la i. Lo que quiero es que me diga datos 0 igual a tanto, datos 1 igual a tanto, ¿sí? Y luego le agregamos el cierre del corchete, un igual, y luego acá el elemento que está en la posición i, y luego un brinco de línea. Así. Cada vuelta que dé el ciclo, cada elemento
va a poner la palabra datos, abre un corchete, el contador I para saber qué posición es, lo va a cerrar, un igual, y luego ya el elemento que esté en esa posición, y luego que brinque de línea. A ver, vamos a ver si eso... y luego, pues lo que vamos a regresar es esa cadena que formó. Return, cadena. El método Tustin tiene que regresar una cadena. Y aquí le vamos a decir que nos muestre ese elemento, ese objeto, el objeto notas. ¿Sí? ¿Qué es lo que esperamos que salga esta información? O sea, el constructor se encargó de tomar este arreglo, aquí se llama calif, el constructor lo aceptó como D, y luego esa referencia se la pasó al arreglo datos. O sea que en este momento, bueno, cuando se ejecute esto, el arreglo datos que está dentro de notas y calif no son copias, es el mismo arreglo. Es el mismo arreglo. Nomás le pasamos la referencia, ¿sí? Y vamos a tratar de comprobarlo aquí. Vean cómo me aparece este datos 1, vamos a ver el código. Aquí está en la posición 0, que es el 78.5, el 100, el 91, y así va. Entonces, lo que yo dije ahorita, que con esa instrucción que acabamos de poner, realmente estamos quitándole lo privado al arreglo datos. Porque es el mismo, calif y datos es el mismo arreglo. Y como calif tiene ámbito, se puede manipular dentro de la aplicación, yo le puedo decir esto, miren, le voy a decir, calif, subíndice, voy a cambiar el segundo, el 100. Digo, no, conmigo nadie saca 100. Y voy a poner aquí 99, ¿sí? Bueno, pues es la posición, ¿qué? La posición 1. Aquí está. No, eso que dije no es cierto, nada más así, sí hay quien ha sacado 100. Calificación es igual a, le voy a poner 99. Vean dónde lo modifiqué. Lo modifiqué con calificación. Al objeto, notas, no le he hecho ningún cambio, más que le pasé el arreglo. Y vamos a darle salida otra vez a este. A ver qué sucedió con... ¿Qué pasó? Acá tenía 100 y luego ahora tiene 99. Pero lo modificamos a través de quién. No sé si vean el problema. El problema es que nosotros dijimos que el arreglo datos es privado. Y realmente no. Así como si usamos ese constructor ya no es privado. Porque ya le estamos metiendo mano desde fuera. Sin un método set. ¿Sí? Entonces, por esa razón, el constructor que recibe como parámetro el arreglo no va a ser nada más simplemente decirle, me llegó este arreglo, ahí te voy a decir dónde queda el arreglo. Cuando modifiquen ese arreglo, se va a modificar el objeto, y no es la idea. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Dice aquí, obtenemos una copia de D en datos. Aquí no estamos obteniendo una copia, le estamos pasando el mismo arreglo. Bueno, entonces, vamos a crear el objeto datos, el arreglo datos. Es igual a new, doble. ¿Cuántos elementos debe tener el arreglo datos? Los mismos que tiene el arreglo D, porque la D va a llegar como información y la vamos a copiar al arreglo datos. A copiar, no a pasarle la misma dirección. ¿De qué tamaño debe ser datos? Del mismo tamaño de D. ¿Y cómo es el tamaño de D? ¿D punto qué? D punto len. Bueno, aquí no me dejó. Voy a ponerlo así porque si no, no me deja. De punto len, ¿sí? Vamos a obtener, no vamos a pasarle la dirección donde está calif. D trae la dirección de calif y se la está pasando a datos. Entonces, por eso datos se refiere al mismo objeto y calif, o sea, datos y calif es el mismo. Ahorita ya no, porque datos es un nuevo arreglo. ¿Y de qué tamaño va a ser? Pues del tamaño que traiga la D. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Si lo dejo así, ¿qué va a suceder? Vamos a ver. Suceden dos cosas. Primero, pues puros ceros, porque el constructor lo que hizo nada más fue crear el arreglo, pues no le pasó ninguna información, lo creó con 5. Pero lo que sí ya nos damos cuenta es que aquí, aunque hayamos cambiado
un elemento de calificaciones, ya no alteró el objeto notas. El objeto notas, bueno, aquí. O sea, aquí ya ese 99 ya no incidió acá, porque ya el arreglo notas, ahora sí, está dentro del objeto, más bien el arreglo datos está dentro del objeto notas. Muy bien, entonces ahora lo que nos faltó fue copiar la información de D a notas. Aquí nada más copiamos el tamaño. Nada más le dijimos, mira, D trae tamaño 5, entonces datos va a ser tamaño 5. Lo que nos falta es copiarle los datos de D a datos. Vamos a hacer eso con un ciclo, ¿verdad? Un for. Vamos a recorrer simultáneamente porque son del mismo tamaño. Puede ser datos.len o notas o d.len. Bueno, i menor que datos.len. Luego i más. Y vamos a copiar de D a datos. Entonces sería datos subíndice i es igual a D subíndice i, que no me deja poner la D. Subíndice i. Así. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Y vean cómo lo que estamos mostrando es lo que está dentro del objeto notas. El arreglo datos que está dentro del objeto notas. Aquí lo estamos mostrando. Salió la primera vez. Le cambiamos un valor al arreglo calificación y volvimos a darle salida a notas y vemos que ya no hubo cambio. Porque ahora sí, el arreglo datos que está dentro de notas es independiente del arreglo calif. Es una copia. Lo que se haga con calif no le afecta a datos y viceversa. Eso sí hay que tener cuidado a veces con los atributos que decimos que son privados y con algún método los hacemos públicos. ¿Sí? Muy bien, bueno. Ya tenemos en la clase los tres constructores. Bueno, ahora los métodos get y método set. Lo que estamos haciendo es encapsular el comportamiento de un arreglo unidimensional. Ya lo hicimos en el ejercicio de la liquidación, encapsulamos un arreglo, pero era de objetos, un arreglo de empleados. Entonces, si se recuerdan, tenemos un método set empleado y otro get empleado. ¿Para qué eran esos métodos? Para poner un elemento dentro del arreglo o para regresar un elemento que está en el arreglo. Es similar a lo que hace el getValueAdd y setValueAdd, porque dijimos que el JTable encapsula un arreglo bidimensional de objetos y aparte tiene una interfaz visual. Pero yo para poner un dato en el JTable utilizo el método setValueAdd y le paso el valor, renglón y columna. Y para obtener un elemento del JTable utilizo el método getValueAdd y nada más le paso renglón y columna. Entonces vamos a hacer eso mismo, pero obviamente no van a ser dos parámetros de las dimensiones, va a ser solo uno porque es un arreglo unidimensional. Vamos a poner pues el método que pone un elemento en el arreglo datos. Este método va a ser similar al método setValueAdd del JTable. La idea es la misma, más que pues lo que encapsula es diferente. Si mi arreglo que está encapsulado es de tipo doble, pues yo tengo que pedir un valor de tipo doble, así como el setValue me pide un valor de tipo object. Y recuerden que los métodos set no regresan ningún resultado. Entonces se va a llamar setValor, se va a llamar así. Va a recibir dos parámetros en lugar de tres. Del JTable recibe tres el setValueAdd porque son dos dimensiones. Aquí va a recibir primero el valor, vamos a ponerle un doble, y un entero que indica en qué posición. No le ponemos renglón ni columna porque es una sola dimensión. Entonces aquí le ponemos un entero en la posición. Y lo que va a hacer, el objetivo de este método es que va a tomar el valor y lo va a poner en la posición que dice el parámetro. Entonces, pero vamos a validar. La posición debe estar entre 0 y el tamaño del arreglo menos 1. Entonces decimos si posición es mayor igual que 0 y tiene que ser mayor o igual que 0 y tiene que ser menor que el tamaño del posición es menor que el tamaño del arreglo datos
porque si es igual o mayor, pues va a lanzar una excepción porque no hay esa posición. Si eso es verdadero, entonces vamos a tomar en el arreglo datos, en la posición, vamos a poner ahí el valor. Ese es el método set. Si yo le paso una posición que no existe en el arreglo, la validación me va a marcar falsa y no va a poner nada. La idea es que no me lance una excepción, ¿verdad? Ese es el método setValor. Vamos a poner ahora el método getValor, que es el similar al método getValueAdd del JT, ¿sí? Ese método lo que va a hacer es regresar un elemento que está en el arreglo datos. Por lo tanto, si el arreglo datos es de tipo doble, lo que va a regresar es un valor doble. Entonces sería public doble get valor. Get valor y el get value add solo me pide dos parámetros, renglón y columna, nada más la posición donde está el valor que quiero que me regrese. Aquí es unidimensional, solo le voy a pasar como parámetro una posición. ¿De qué posición quieres que te regrese el elemento? Y pues vamos a hacer una validación similar, la misma. Vamos a poner aquí. Y aquí se trata de regresar un valor. Entonces, si esta condición es verdadera, vamos a proceder a regresar el valor. Del arreglo datos, vamos a regresar el que está en la posición. ¿Sí? Si cumple con el rango de valores de las posiciones. Pero en este caso, estamos obligados a regresar un valor doble, aunque no esté en la posición correcta, que no haya una posición adecuada, por eso le tenemos que poner un else y que regrese pues algo que sea neutral, un 0. Ahí sí tenemos que regresar algo. Muy bien, entonces, ahora ya tenemos método get, método set, prácticamente ya casi tenemos todo listo para hacer la suma de los vectores, pero antes de eso vamos a hacer pruebas de esos métodos. Voy a tomar estos ejemplos. Miren, primero voy a crear este objeto. Lo voy a crear con el constructor, el que me pide cuántos elementos va a tener. Bueno, me olvido un poquito de eso. Y le digo, vas a crear un arreglo, un objeto, que va a ser el 1. ¿Y cuántos elementos tiene aquí en este ejemplo? 6. Entonces le diría, new arreglo, y le voy a pasar el tercer constructor, le voy a pasar un 6. En este momento, el objeto 1 tiene adentro un arreglo que se llama datos con 6 elementos, pero puros ceros. Si le doy salida, me va a mostrar puros ceros. Bueno, ahora vamos a alimentar ese objeto, el 1, con estos valores a través del método setValor. Entonces le diríamos 1.setValor. No tiene que ir en orden, pero pues es mejor, ¿no? En la posición 0, ¿qué voy a poner? El 9. Vean cómo el método me pide el valor y la posición. Le digo, vas a poner el 9 en la posición 0. Y luego, eso lo voy a copiar otras 5 veces. 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces aquí va a ir cambiando la posición. En la 1, en la 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué valor va ahí? Va un 7, y luego va un 0, un 12, un 5 y un 6. Eso es lo que ya estamos manipulando el objeto 1 que trae adentro un arreglo que se llama datos, pero la aplicación no se da cuenta ni siquiera cómo se llama el arreglo que está dentro. La aplicación nada más se va a encargar de crear los objetos, pasarle la información y pedirle con los métodos que haga las operaciones que necesite. Muy bien, entonces vamos a mostrar eso. Le voy a poner así, 1, y luego voy a poner un brinco de línea, y luego más 1.
para que me muestre los datos que están dentro del arreglo datos del objeto 1. Vamos a ver. Miren, aquí está. El objeto 1 tiene estos datos. Estamos usando el toString. Ya sabemos que aquí en este caso manda a llamar el toString. Bueno, entonces aquí es lo mismo que tenemos, el 9, el 7, el 0, 12, 5 y 6. Así ya creé el objeto 1. Voy a crear ahora el objeto 2. Pero el objeto 2 lo voy a crear un poco diferente. Voy a crear primero un arreglo con esta información y luego voy a usar el otro constructor, el que me recibe un arreglo. Similar a lo que hice con las calificaciones. Entonces le voy a decir aquí. Arreglo, primero voy a crear el arreglo con estos datos. A este arreglo le voy a llamar X, no sé. Entonces sería doble X, bueno, X es igual. Voy a crear el arreglo ya con los datos que viene ahí en el ejemplo. Sería el menos 4, 2, 7, 10, 15 y 3. ¿Sí? Este no es un objeto de la clase arreglo, es un arreglo convencional. Pero voy a crear el objeto 2 pasándole como parámetro este arreglo que acabo de crear. Yo le diría arreglo 2, estoy creando este objeto, es igual a new arreglo y voy a utilizar este constructor, le voy a pasar la X. La X es un arreglo, se lo estoy pasando. ¿Qué va a hacer ese constructor? Pues el que ahorita aquí decíamos que no era nada más tomar la referencia y pasárselo al atributo, sino que aquí la X aquí va a llegar como D y luego va a crear el arreglo de datos del mismo tamaño que lo que traiga D. En realidad D y X serían el mismo, pero datos ya sería otro. Y luego ya se va a encargar de copiar todo lo que venga en D, se lo va a copiar a datos. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Sería aquí el 2, ¿sí? A ver, nos debe mostrar esta información. Tenemos el 1, bueno, ese ya lo teníamos, el 1. Ahí 9, 7, y luego tenemos ahora el 2. Esto que estamos observando aquí, este arreglo en particular, no es el X, este es el datos que está dentro del arreglo 2. Entonces, lo que nosotros hicimos al utilizar este constructor, más o menos fue lo siguiente. Es como nosotros teníamos por aquí, bueno, voy a poner esto más para acá. Lo voy a poner ahí, ahí. Y luego voy a tomar este arreglo. Lo voy a poner por acá. Bueno, afuera en la aplicación, este es el arreglo X. Y lo que hicimos en el constructor es pasarle la referencia de X, la tomó en D, o sea, aquí al constructor se lo pasamos, se lo pasamos al constructor. Pero, bueno, vamos a ponerlo en D. Pero, ¿cómo lo conoció el constructor? Lo conoció como D. Entonces, en la aplicación, fuera del objeto, en la aplicación, lo creamos como X. Aquí está. Esto lo estamos creando en la aplicación. Y luego se lo pasamos al constructor. Aquí, ese arreglo X se lo pasamos al constructor. Y ya, se lo pasamos, pero el constructor, ¿cómo lo recibió? El constructor lo recibió como D. O sea, a final de cuentas, dentro del constructor, no se llama X, se llama D, porque son referencias nada más. Pero el objeto es el mismo, el arreglo. Pero el constructor ahora sí se encargó de crear, el datos es un nuevo objeto, es un nuevo arreglo, y por eso que el datos ya quedó diferente. ¿Sí? Bueno, entonces, ya tenemos en nuestra clase arreglo, atributo, que es un arreglo de tipo doble, 3 constructores, ya usamos 2, el de default casi no lo hemos usado, ya usamos 2 constructores,
tenemos el método que me regresa un valor, más bien me permite poner un valor, ya lo utilizamos aquí con los set. Y tenemos un método que me regresa un valor. Aparte del toString, el toString me muestra todos los elementos del arreglo datos. Por ejemplo, este método getValue, getValor, lo puedo probar aquí. Por decir, mi arreglo, voy a obtener un elemento del arreglo 2, del objeto 2. A ver, entonces aquí voy a ver, quiero obtener, ¿cómo le hago para obtener este 15 en la aplicación? Está dentro del arreglo datos del objeto 2, pero quiero que me regrese este 15, ¿cómo le hago? Pues con el getValue, ¿verdad? Entonces yo aquí le diría, en la aplicación, y diría, ¿por qué marco error? Ah, quité una llave, ¿verdad? Bueno, ya nada más vamos a poner esto, system, el valor que está en la posición, ¿qué posición es? En la 4, ¿verdad? Posición 4 del arreglo datos del objeto 2 es, y luego aquí ya le voy a poner, está dentro del objeto 2. Y tenemos un método que yo le paso la posición y me regresa el valor que está ahí. Se llama getValor. GetValor y le paso la posición 4. A ver. Bueno, ahí el valor que está en la posición 4 del arreglo de datos del objeto 2 es el 15. ¿Sí? Ok, entonces ya prácticamente usamos todos los métodos menos el constructor por default. Y ya mañana hacemos la suma y la resta de los arreglos. Muy bien, entonces